Pues de Pedro Sánchez vamos a hablar con nuestro invitado, que es Antonio Elorza, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, ensayista, historiador, articulista, escribe semanalmente en The Objective y creo que conoce muy bien al presidente del gobierno. No en balde, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Usted le asesoró hace tiempo, ¿no? No, pero yo personalmente nunca. Personalmente nunca. No, personalmente solo me hizo una llamada telefónica. Sí. Porque estaba preocupado. Yo había hecho un artículo criticando y diciendo que la verdad que yo era votante socialista, pero que aquella pena, cadena perpetua revisable, articulada con el terrorismo islámico, me parecía una tontería, porque a los islámicos les puedes meter 800 años que van al paraíso con más felicidad. Y entonces me llamó, yo más o menos pues estaba preocupado por si perdía votos. Yo dije, no, con Antonio Elorza no pierdes votos, porque soy una especie de cabo suelto y no... entonces se tranquilizó y ya no. Hoy, esta semana ha publicado en The Objective usted un artículo con un titular bastante elocuente, ¿no? Un gobierno delincuente. Sí, se pregunta usted. Sánchez trata de imponerse a la autonomía judicial y de la prensa, estableciendo un sistema de poder propio no regido por la ley, o sea, al margen de la ley, sino por su red de intereses, ¿eh? Sí, por eso incluso, además, no me gusta la calificación, pero lo califico de gangsteril, porque no es por insultar en absoluto, que no es mi vocación, sino por delimitar una situación muy clara. Igual que antes di el paso de llamarle dictador. ¿Por qué dictador? Bueno, pues cuando es siempre el poder, caudillismo, lo era desde antes, autocracia, un poder personal. Pero cuando esa autocracia se impone a la división de poderes y trata de suprimir la división de poderes, nos encontramos en una dictadura. Pero el paso ulterior ya, con todo el asunto de la concesión, la lucha por su mujer, que es una privatización de los conflictos públicos terrible, pues llegamos ya a un punto en el cual él necesita ya no influir, porque lo propio de los grandes gángsters no es que influyan sobre el poder, sino que controlan, se sobreponen al poder y ellos marcan sus reglas que luego el poder institucional tiene que seguir. Que es lo que yo creo cuando hablaba de inescindibilidad, que era una barbaridad en ese momento, pero es lo que él tiene en la cabeza. Es decir, yo le he comparado un poco cuando mi padre me quiso enseñar a disparar hace muchísimos años sin conseguirlo. Entonces era un osito que se movía, y entonces este osito que se movía de repente se ocultaba, ¿no? Y este es el... En las ferias, ¿verdad? Estaba ese... Una cosa que se llamaba los sóndanos, que había al lado de la entonces Avenida de José Antonio. Entonces, en esa situación, claro, el osito se escondía, pero seguía. Y esto es Pedro Sánchez. Es decir, lo que pasa es que Alice comenzó, yo creo que fue en la COVID cuando comenzó a gestar el sistema de gobierno que nos está atizando en estos momentos. Pero conforme él va encontrando obstáculos, se oculta, miente, lo tapa con su prepotencia, con su mentira, con su lenguaje, que es un lenguaje técnicamente del Tercer Reich, aunque sea duro, pero es un lenguaje de exaltación propia y de deformación sistemática del otro. Mi mujer, que era historiadora, hizo un trabajo que he querido encontrar cuando se lo enseñaron a los españoles al nodo. Se lo pidieron técnicos alemanes a decir, no podéis sacar en los noticiarios políticos republicanos siempre que pongáis voces de animales o coger voces o locuciones suyas que sean ridículas. Y esto es lo que se hace sistemáticamente, es decir, no hay la información desaparece y entonces hay una manipulación permanente. Entonces esto es una especie de bola de nieve, el animalito, el osito mecánico sigue, pero lo malo es que sigue en la misma línea, pero conforme se va encontrando con nuevos obstáculos, si tiene que ocultarse, si tiene que mentir, cada vez llega a un nivel superior. Lo de hoy es para mí... Con el tema del llamado decreto Ómnibus, ¿verdad? Sí. Porque y esa la forma es la de echarle la culpa a la oposición, claro, por una responsabilidad que habría que pensar si no está pensado justo para eso. Yo creo, es decir, que no es ingenuo porque no quiere rectificar. Es igual que con lo de las penas, reducción de pena a los etarras. Si tú te has equivocado, la sesión de buena fe, pues la cosa es muy sencilla. Vas al día siguiente, aceptas, te lo acaba de decir Feijóo. Yo creo que no está dar la batalla por el chalet
que se veía desde un piso mío en París, porque yo tenía un piso en París, en la Avenue Marceau, y entonces se veía esto. El chalet Palacete, Fernando, se refiere al Palacete del Perú, entre otras cosas. Yo creo que es una batalla que habría que darla de otra manera, es decir, diciendo, bueno, sea bueno o malo darle esto, en todo caso no se puede mezclar el dar un palacio, porque si no entras en guerra con el PNV, que no es la... Ahí se estaba, yo creo que más que por el Palacete, que también lo que están poniendo de manifiesto es el hecho de que tú quieras que yo te apruebe las pensiones y a cambio me tienes que aprobar a mí un decreto que perpetúa 79, la ocupación ilegal en España. 80 cosas. Es que 80 cosas, pero en fin, cosas que son aberraciones. Pero eso hay que decir, es que sea bueno. ¿Cómo vas a aprobar que se perpetúe la ocupación ilegal en España? Una concesión para producir churros con el decreto de las pensiones, para que entonces tú apruebas mis propuestas absolutamente egoístas, absolutamente interesadas o absolutamente despreciables, y si las rechazas, entonces produces el dolor social. Esto me parece que ya es un ejercicio de demagogia, jugando con el dolor social, ¿y qué quiere ahora? Pues manifestaciones de comisiones y de UGT contra las sedes del PP porque están empobreciendo a los trabajadores, y Yolanda renaciendo políticamente como el ave fénix, chillando contra esto. Es decir, es una cosa, yo se lo decía antes comentando a una amiga, que es esto tiene una cosa de que es, desde fuera puede ser divertido porque es un mecanismo, diría, diabólico, tiene una cohesión interna enorme. Para eso tiene 800 o 700 o 600 tipos allí preparándoselo. Pero el problema que tiene esto es que, visto desde fuera, pues es la construcción de una dictadura de formas postmodernas, pero que desde fuera es una pequeña obra de arte. Para vivirla dentro no tiene ninguna gracia, porque claro, el precio que estamos pagando es una crispación social totalmente innecesaria para mantener a un sujeto totalmente impreparado. ¿Usted tiene la capacidad de asombro ya superada de ver todo lo que está viendo y que no se lo imaginaba con este gobierno? Yo no me lo imaginaba. Un gobierno que no sé, estamos definiéndole siempre en una permanente, en este caso el presidente, en una permanente deriva autocrática, ¿no? Cada vez más, sí. Y liberal. Sí, pero yo por eso creo que el momento comenzó en el COVID. Me ha sentado muy bien en la fecha de esta convocatoria, de esta invitación, porque justo ayer sale en París, Flammarion publica un libro que se llama El juez y los asesinos, que es una información de dos periodistas de Le Monde, sistemática, precisa, sobre el COVID y sobre todo sobre el periodo de formación del COVID que hizo el gobierno francés. Bueno, el cuadro que describen es negro, el subtítulo es más o menos detrás de vuestras decisiones estaban los muertos. O sea que, pero esto lo han podido analizar perfectamente con documentos del gobierno y con documentos judiciales. Aquí los documentos del gobierno no los tendrían, y los documentos judiciales, cuando una juez quiso investigarlo, ahí fue donde yo desperté. En aquel momento, por una parte, porque vi que hacían desaparecer las informaciones del bueno de Fernando Simón de los primeros días optimistas, y que las borraban, un procedimiento que Pablo Iglesias hace para borrar cómo era de jovencito, y borraban esto, y luego, claro, cuando una juez quiere pura y simplemente preguntarse por una realidad tan clara, entonces presiones hasta que la marginan, la vencen, y al guardia civil, que llevado de la coherencia de su cuerpo y de su estilo, decide seguir, lo machacan. Para mí fue y entonces yo creo que desde entonces hemos ido en esa trayectoria que es rectilínea, pero que tiene este problema. Conforme va encontrándose como problemas como la amnistía, como el pacto con Esquerra, y sobre todo cuando le ha tocado la corrupción. Cuando le ha tocado una corrupción que además arranca de ese momento del COVID. Es una corrupción criminal. Porque no es el problema de los franceses que Macron dice despistado, ¿qué hago? Los expertos, ¿qué puedo hacer? No tenemos mascarillas suficientes, ¿dónde las encontramos? Es decir, es un problema de insuficiencia del poder. Pero aquí es de cleptocracia. Y claro, está investigando en el caso Coldo, fundamentalmente. Claro, sí, pero el problema es que esto
yo creo que es una cosa que, por eso mi trabajo sobre Pedro Sánchez arranca detrás, porque no creo que es que él se haya vuelto loco y tal. Esto es una cosa que viene, que además, no nos engañemos, durante muchos momentos coge también al PP. Es decir, que nuestra transición salió muy bien por unos lados, pero por otros lados creó mecanismos de corrupción muy fuertes dentro de los partidos. Y entonces, claro, por eso yo ahí destaco un personaje curioso que suele estar casi olvidado, pues un momento clave para subir a Zapatero y luego para subir a este se llama José Blanco. Entonces, Pepiño Blanco. Popularmente yo le respeto más. Sus amigos le llamaban Pepiño, no es porque... Yo como no soy... No es un apodo. Pero, no sé, probablemente el que le llamaba Pepiño era su amigo José Luis Balbás. Por ejemplo. Otro colaborador, otro personaje que habría que investigar periodísticamente al menos, que es otro también de los que sube a Zapatero y que luego está en la... Luego se arrepiente, ¿eh? Yo conozco a Balbás y se arrepintió después de haberle ayudado y apoyado. Sí, pero claro, pero luego tiene el tamallazo detrás, es decir, y luego pues eso te encuentras al final pues con que Pepiño Blanco pues se va en el 19, forma con 3.000 euros una consultora que se anuncia ya directamente, o sea, tiene las cartas están en Google a las empresas diciendo, no, contratarme que yo estoy muy bien con el gobierno, para que todo salga bien, coge gente del PP. Luego quiere coger también de Izquierda Unida, no quiere coger futbolistas, pues no sé, le falta esto. ¿Se imagina usted, don Antonio? Y este es un poco el problema, ¿no? Es decir, se genera un ambiente que no quiere decir, yo lo defino, utilizo mucho un término que es alegalismo. Alegalismo quiere decir que tú no puedes no estar, es decir, lo que ha hecho Begoña Gómez a lo mejor es simplemente alegal. Pero claro, es absolutamente... Pero no penal, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no, puede no haber infringido ninguna ley. Es decir, o sea, la Universidad Complutense puede comportarse como quiere conmigo, que me manda una carta al Tribunal, el Centro de Estudios Constitucionales y dice Antonio Lorza desconocido después de haber sido 50 años catedrático. Y puede hacer a esta señora desde la nada catedrática. Puede hacerlo todo. ¿Por qué? Es igual que, yo digo, pues no hay la historia esta de el delito de niño muerde a perro no está codificado. Ya que ha mencionado a Begoña Gómez, le pregunto, es que Manuel Marín ya está deseando también preguntar. Sí, yo quería hacer una pregunta. Antonio, le pregunto, claro, ¿usted se imagina que un gobierno del Partido Popular, no sé, Aznar en su tiempo, en su momento, o incluso Rajoy recientemente, saca un decreto o una reforma legal para que las acusaciones populares no puedan personarse, las causas, ¿no?, de corrupción, o que con carácter retroactivo tú creas una ley, o sea, generes una ley para indultar a tu mujer, o sea, evitar para tener que tu jueces de la casa, las consecuencias, como la llamada ley Begoña. Sí, esto es lo que yo llamo gangsterismo, es decir, es establecer, porque es un sistema normativo. No es yo creo que es la diferencia, no es que influya sobre las instituciones, es que domina las instituciones, y si no domina las instituciones, te machaca. Esto es, primero te linchan y después, si pueden, te machacan. Entonces, y además esto es una advertencia para otros, o sea, es aviso para navegantes. Perdón, yo me pregunto, ¿dónde están todos mis colegas politólogos y catedráticos de Derecho Constitucional contemplando esto sin preguntarse qué maravillas, qué patio de las maravillas nos está pasando? Porque al menos es muy curioso, es decir, esto de ver un fiscal general del Estado que interviene y que actúa pues como podía hacerlo un personaje que está acusado de un delito menor, etcétera, pero con esta prepotencia y este control del sistema. Entonces yo creo que es... Y por otra parte, tampoco es solo de España. Es decir, que esto somos, yo creo, una fórmula de caída de la democracia y de tránsito hacia un sistema de corrupción, de unión de autocracia y cleptocracia que está haciendo otros países, claro. Claro, se dice, no somos maduros, claro que no somos maduros, solo faltaba que... Sí. Pero si nos empeñamos, pues podemos llegar a una cosa absolutamente degradada. Y
y es una responsabilidad. Yo conozco a un juez encargado de todas estas cosas de corrupción y tal, pues, y claro, le pregunté, ¿cómo puede pasarnos esto? Y él dice clarísimamente, por la pasividad. Sí, señor. Y de la sociedad también, ojo. Pasividad de la sociedad, claro, sí. Mira, es que esto enlaza con lo que yo quería preguntar, porque fíjate los términos que utilizas, un lenguaje propio del Tercer Reich, estamos hablando de gangsterismo, estamos hablando de intervención sobre las instituciones, estamos hablando de corrupción. Claro, es decir, a mí me preocupa la otra parte, es decir, no la descripción del fenómeno. Incluso has hablado de una especie de dictadura 3.0, una especie de dictadura de diseño, camino de una autocracia, ¿no? Me preocupa la otra parte, es decir, tenemos un sistema tan débil que falla no a la hora de detectar elementos así de tóxicos contra la democracia, sino a la hora de actuar contra ellos. Es decir, nos estamos dejando intervenir en las instituciones, coparlas, dominarlas, meter comisariados políticos en todas y cada una de las instituciones para que lo inconstitucional sea constitucional, lo que tiene que ser imparcialidad del Estado en un fiscal puede ser parcial, lo que no debe ser delictivo es delictivo, y a eso se le llama honradez, que es lo que estamos escuchando, por ejemplo, la defensa que el presidente del gobierno hace de su mujer, que es una persona honesta y honrada. Es decir, tenemos un sistema que creíamos 45 años que era fuerte y resulta que tiene agujeros por todos los lados porque llega alguien, se encarama al Estado, se apropia de él y se acaban las libertades. Bueno, está claro que no lo está haciendo, no se le está poniendo las cosas fáciles, ni por los jueces ni por la prensa. Claro. O sea, lo que hay que pensar es que el sistema tiene mala respuesta. Tiene mala respuesta, entre otras cosas, porque la oposición tendría que ser didáctica. Esta intervención, yo comprendo que el PP esté cabreadísimo con el PNV, pero la batalla por el antiguo chalet del PNV, del gobierno vasco, debe meterse en el cesto general, es decir, decir cosas totalmente secundarias e incluso negativas, no entrar en la batalla de chalet del PNV contra salario, porque la gente lo que va a decir, oye, por favor, que me suban las pensiones y que le regalen el chalet, y si quieren, pues que baile Pedro Sánchez el Aurrescu allí. Es decir, que es decir, que es un problema de que yo creo que el sistema se está defendiendo, porque les está acercando. Hay que ser muy didáctico, efectivamente. Sí, esto es importante. Y aclarar las cosas, y comentarlas y contarlas. Claro, es decir que... Y los argumentos que sean muy claros. Que la historia ahí es dar la batalla en defensa de las instituciones y en defensa, y de forma clara, es decir, yo no soy jurista, pero creo que esta presentación de decretos ómnibus es un fraude de ley. Claro. Absolutamente asombroso. Claro. Y hay que ejemplificarlo. Antes de que llegues ahí tienes que decir, oye, que nos presentan una cosa con 80, o sea, nos presentan una licencia para churros para su prima, mezclado con esto, para que aprovechemos la chorizada y entonces, si no la aprobamos tal. Entonces, es decir, porque lo que hay que tener en cuenta es que este caballero tiene muy pocas ideas. No sé si te dije o les dije abiertamente que su modelo intelectual no es... ¿Se refiere a Sánchez? De Pedro Sánchez no es... él dice, he leído a Azaña entero, o Willy Brandt, pero sí me creo que es un modelo suyo, es Simeone, el Cholo Simeone, al cual Por lo de partido a partido, lo dice. De partido a partido y creer para poder. Sí. Pues a mí me has dado la noche ya. Sí, no por eso, es decir, que es un modelo también, si os fijáis, porque yo lo defino, es un caso de narcisismo político, y Simeone lo es también, es un modelo para sí, es el único entrenador que cuando termina un partido no saluda a otros. Se va corriendo al vestuario, ¿cierto? Sí, él vive el partido, él, como si fuera él el que está jugando. Porque le saluda antes, estamos confundiendo cosas. Sí. Estamos confundiendo cosas.
Simeone, pero está claro que es un duro de película, y entonces, bueno, pues Sánchez tiene esta ventaja, que él, todos los movimientos están orientados a una finalidad. Por eso yo pienso que él está muy feliz con lo de la inmigración. Él se va a la Meloni, entonces a Túnez, y él tiene que irse allí a decir, yo voy, no hace nada. Dices, bueno, ¿por qué? Pues porque en el fondo, no digo que le divierta, pero le viene bien esta situación de los cayucos, la tragedia. No, nosotros no pondremos ahí a la Armada, nosotros vamos a dejar, lamentamos lo que pasa, les atendemos. Luego viene lo de los menas, y entonces Vox nos da juntamos Vox y PP, y son los malos de esta película, los que quieren dejar a los pobres negritos allí en la más negra miseria. Entonces, él está contento con este tipo de situaciones, y la de ahora es clarísima. Claro, ya llegas a un punto en el cual el gobernante, para atender a sus intereses personales, está dispuesto a reventar los intereses colectivos. Entonces, bueno, pues la única batalla es, pero insisto, es clave el que la oposición tenga una diríamos, como diría el bueno en tiempos de Pascal, esprit de finesse, un espíritu de finura, de darse cuenta de que tienes que, como además las meteduras de pata son tan toscas, lo de inestabilidad, pues cogerse, alguien tenía que haberle cogido delante de eso y decir, mire, lean ustedes la ley de enjuiciamiento criminal, lo que dice, según la cual... Y Antonio, ¿qué enseñanza nos deja la historia sobre el final de gobernantes de este perfil? O dicho de otra manera, ¿cómo y cuándo puede acabar un gobierno como el de Sánchez, teniendo en cuenta que ha habido oportunidades claras, con unas elecciones en las que parecía que iba a ser el final de ese gobierno, y finalmente hay unos votantes o un margen de votantes que siempre son leales y siempre permanecen ahí, haga lo que haga Sánchez? Sí, no, ¿Cómo se acaban ese tipo de gobiernos? ¿Cómo terminan? Bueno, yo creo que mal para los ciudadanos, ¿no? Porque uno que se parece bastante en su posición personal es Berlusconi. Y bueno, en eso, es decir, con otras características, Sánchez no practica el bunga bunga, ¿no? es un marido honesto y tal, ¿no? Y sobre todo pues no es un gran corrupto como lo fue Berlusconi, pero terminó con homenaje de Estado, es lo terrible. Entonces, esta es la... ¿Y cuándo tropezó? Con los tribunales. Es decir, es de ahí la defensa en estos momentos. Insisto, el papel de la oposición es esperar a las elecciones, pero hacer eso una labor didáctica o sea, no tienes que decir tienes que decir simplemente mañana mismo nosotros subimos esto. Lo que no estamos dispuestos a tragar. No le he oído decir, porque ya si simplemente dice son 80 medidas que nos quiere colar por una, pues ya la gente lo entiende. Insisto, si lo comparas solo con el chalet vasco, entonces la gente pues se queda en la confusión. Esto yo creo que es clave. Y por otra parte, lo fundamental es medios de comunicación independientes y jueces. Pues don Antonio Elorza, historiador, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, ensayista, articulista, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Seguiremos leyéndole en Diogeti. Sacaré el libro. Claro, y por supuesto, pues lo tendremos en cuenta. El título no lo tenemos todavía, pero el subtítulo está claro, es Anatomía de un dictador. Pues, hombre, pues harto sugerente. Quisiera dar un dato, sí. Yo siempre con... Anatomía de un dictador. Es un título bastante... Igual le vuelve a llamar otra vez por teléfono. Sí, no creo. Yo, mira, piensa que yo siempre he estado en posición crítica. Claro, dos anécdotas, si me permiten. Sí. Una con Pedro Sánchez hace unos 10 años o 12, en un congreso en Bogotá. Tenemos un amigo común que es Gustavo Palomares. Yo estaba en el congreso, él también estaba. Y nos saludamos, no hablamos, pero Felipe le preguntó al autor, oye, ¿por qué se metió tanto conmigo Antonio Elorza? Y yo le dije, pues por los GAL, porque era terrorismo de Estado y hubiera añadido y chapucero, porque claro, si haces terrorismo de Estado, encima lo haces mal, ya es para matarte. Y la segunda parte es con Zapatero, que le hice 2 artículos,
uno de broma. Uno se llamaba La insoportable levedad de un presidente y otro que era un tal Suso de Toro, que ahora es nacionalista gallego, que le hizo una biografía que se llamaba El Bulldog. Y tal, era un elogio a la firmeza de Zapatero. Y yo le hice un artículo titulado El Bulldog, que comenzaba solo con una frase diciendo, bueno, el Bulldog es conocido por su firmeza, si está mordiendo deja que le corten la cabeza, pero no destaquen por su inteligencia entre los perros. Y entonces el resultado es que le pidió mi cabeza a Cebrián y dijo que yo era el hombre al que más odiaba de España. Cuando usted colaboró en El País. O sea, ¿no? que me imagino que en estos momentos, pues, Pedro Sánchez, pero a lo mejor yo se lo dije cuando fui asesor de él frente a Podemos en las elecciones del 19. Yo cambié cuando vi su actitud frente al COVID, cuando dije, cielos, ¿qué está haciendo este con lo del juez y el guardia civil? Y entonces, en ese momento, cuando salió esta historia, pues yo le dije siempre, eso lo dije a la ministra con la que sirvió de mediadora, le dije, bueno, y de todas maneras, porque me dijo, ay, ¿por qué no eres asesor? Digo, no, ni hablar, ni loco. Pero, de todas maneras, si quiere que hable con él, pues por supuesto, y ahora mismo no tengo nada. Todo esto creo que tengo que hacerlo, pero me entristece mucho. Naturalmente. Pues don Antonio Lorza, gracias. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Que le vaya bien y estaremos atentos a la salida de ese libro, Anatomía de un dictador, dedicado a Sánchez.